Hola a todos, hoy estamos con Abraham Campomar, analista y entrenador de fútbol. La idea de la dinámica de hoy es que nos cuentes un poco de tu visión, de cómo trabajas, tu compromiso, utilizar este espacio para que nuestros aliados y seguidores conozcan un poco más de tu experiencia. Para empezar, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria en la carrera del fútbol. Sí, bueno, buenos días. Sí, soy Abraham Campomar, entrenador y analista de fútbol. Y bueno, mi carrera ha sido un poco peculiar, digamos, ¿no? Porque yo desde niño viajo con mis padres a otro país, a Ucrania, en el que, estoy, en el que, digamos, paso mi juventud, mi vida, y de ahí ya empiezo un poco con los estudios y todo a relacionar, después de intentar mi carrera como futbolista sin éxito, por diferentes razones. Una de las principales, normal, como siempre, será la falta de calidad necesaria para ser profesional de esto, y también pues problemas con lesiones y demás, que acabaron con eso, pues dándome y obligándome a hacerme otra pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero yo seguir ligado al fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que me interesaría? Porque al final, en el fútbol yo creo que estoy como la mayoría, ¿no? Estamos al principio, que es un poco desde un juego, empezando como un juego, ¿no? Una diversión de niño, y siguiendo, pues disfrutando ya desde dentro de ese juego, de esa diversión, viendo que es algo en lo que quieres tener en tu vida, ¿no? Ese ambiente, ¿no? El vestuario, ¿no? Estar en un vestuario, vivir en él, ¿no? Son cosas que al final yo creo que te llevan muchas veces a desear seguir en el fútbol, ¿no? Vinculado al fútbol. Por eso, pues así empezamos. Yo desde un momento empecé ayudando a algún entrenador con el que había trabajado, ¿no? Cuando era jugador de divisiones inferiores. Y de ahí, pues, empieza un poco mi camino. Después tengo la oportunidad de trabajar en escuelas infantiles como entrenador, ¿no? De niños hasta los 17 años, con niños pues, empezando de 5 y para ahí adelante. Y en un momento dado, en el 2018, contacta conmigo del Shakhtar Donetsk, que necesitaba una persona para su sección de fútbol formativo, para la academia, ¿no? Academia profesional del club. Había llegado un director argentino, Jorge Raffo, de Boca Juniors, que había estado antes en Boca Juniors 6 años, llegó como director a la academia del Shakhtar Donetsk. Así empiezo yo, digamos, pues mi andadura ya en el fútbol más profesional, ¿no? Salgo del fútbol base y empiezo en el Shakhtar, pues colaborando en la academia con Jorge Raffo, en el cuerpo técnico, asistiendo, ayudando como traductor y más también a Andrés Carrasco, entrenador del Sub-19 en ese momento, del Shakhtar Donetsk. Y después también pues, colaborando como asistente del director de Jorge Raffo, ¿no? En la segunda mitad de mi periplo por el Shakhtar Donetsk. Estamos ahí 2 años, 3 años, perdón, en los que se trabaja con los jugadores que hoy en día yo creo que hay muchos, los que sigan el fútbol internacional, yo creo que muchos conocemos esos nombres, jugadores como Mudryk, ¿no? Hoy en día en el Chelsea, Sudakov, un jugador el que no haya oído hablar de él, que se prepare este verano, porque se va a hablar mucho de él, un interior con un fútbol exquisito, que probablemente acabe en algún club europeo este verano, y demás, ¿no? Pues un poco la base de una selección que en el 2019 gana el Mundial Sub-20, la selección ucraniana, ¿no? Y pues de ese trabajo, pues vamos haciendo, como siempre, ¿no? El fútbol al final vas haciendo contactos, vas hablando con gente, conociendo gente, y en el 2020, finales del 2020, conmigo hablamos con la gente de la selección ucraniana, selección nacional. En verano del 2020 acaba mi periodo en el Shakhtar, como el de Jorge Raffo, que pasó a España, al fútbol base del Elche, después de ese paso por Ucrania. Y entonces, pues contacta a Andrea Maldera, que era asistente y digamos, el que llevaba la parte táctica en la selección ucraniana de fútbol, y asistente de Andriy Shevchenko. Y viendo que se les venía la Eurocopa por delante y un poco, digamos, más partidos, más responsabilidades, me propuso pues entrar con ellos en el cuerpo técnico para ayudarles, ¿no? Ayudarles en ese tiempo, se necesitaría más gente, más trabajo, y pues de esa manera me propuso venir, conociendo un poco mi trabajo, ¿no? Yo en el Shakhtar al final, aparte, como asistente del director, lo que llevaba era eso, ¿no? Estaba, digamos, refundando el, el ámbito y departamento de análisis y scouting de la Academia de Fútbol, porque al final el Shakhtar, todos, yo creo que un poco el que conoce un poco el club, sabe que en 2014 tuvieron que salir de Donetsk, ¿no? Por la invasión rusa. Y estuvieron un poco pues, en diferentes ciudades, ¿no? Primero Kharkov, Lviv y demás, hasta que llegaron a Kiev.
Y pues cuando llegan a Kiev al final, aparte de campos de entrenamiento digamos, y para vivir, ¿no? No tienen nada más. Un poco todos los departamentos que había, un poco toda la infraestructura ya deportiva que había, que tenían en Donetsk, en su ciudad, pues tenía que refundarse de nuevo, ¿no? Y un poco fui yo junto con Jorge y demás personas los que éramos los responsables de refundar todo eso, ¿no? Yo llevaba el departamento de análisis, ayudaba con el scouting, a crear una nueva, digamos, una estructura para el departamento de acción, de reacción y de funcionamiento de dichos departamentos. A partir de eso, pues Andrea me propone ir a la selección nacional con ellos, al cuerpo técnico de Andrei Shevchenko, ¿no? Donde estaba Andrei Shevchenko como entrenador principal. Junto con él estaba su segundo, que Oleksandr Sofkovsky, también jugador mítico portero del Dinamo de Kiev, que hoy en día es entrenador principal del Dinamo de Kiev. Y los italianos, ¿no? Que eran Tassotti, Andrea Zalin, preparador físico, Luigi Nocentini, también asistente y también responsable del análisis. O sea, yo, Maldera y Nocentini éramos los que llevamos la parte de análisis. Estaba con nosotros también Mauro Tassotti, ¿no? Al fin y al cabo que era el principal asistente de Shevchenko, el segundo de dicho cuerpo técnico, y de entrenador de porteros Pedro Jaro, el español, que ya tuvo su periplo de trabajo también en Ucrania, en el Dnipro, en su momento con Juan de Ramos. Y pues eso, con ese cuerpo técnico empezamos a trabajar desde enero del 2021, nos clasificamos, o sea, estamos en la Eurocopa, jugamos en la Eurocopa, en la Nations League hacemos un buen papel, y en la Eurocopa al fin y al cabo llegamos a cuartos de final, ¿no? Ganando en los octavos en el último minuto de la prórroga a Suecia, y ahí en cuartos de final ya nos toca Inglaterra, y digamos, por diferentes motivos, y al cabo, y por pura calidad, ¿no? Inglaterra nos supera y acabamos nuestro periplo por la Eurocopa en el 2021. Yo en esa selección, en ese periodo, era el responsable sobre todo del análisis individual del rival. Lo mío Ok, era el análisis de los jugadores de los rivales, preparar el análisis para los jugadores, para presentárselo. Presentar algunas veces era después ya, como cualquier equipo de fútbol, todo depende un poco de la comunicación en el trabajo y demás. Con algunos jugadores era presentárselo personalmente, con otros era por líneas, ¿no? Íbamos viendo un poco las necesidades y también pues la necesidad de cada jugador al final, ¿no? Sobre todo en una competición tan corta en tiempo y tan intensa como una Eurocopa, ¿no? En la que prácticamente es cada 3 días un partido, sobre todo esa Eurocopa del 2021, ¿no? Que era la Eurocopa que se jugó en casi toda Europa, ¿no? Dispersa por toda Europa, con el COVID encima, o sea, no podíamos realizar nada, no podíamos salir, o sea, era algo que creo que fue una experiencia en la que, o sea, se requería mucha atención individualizada a cada jugador por el mero hecho, eso, a ver, eso aparte en cualquier sitio en el fútbol, ¿no? Pero esa Eurocopa era muy especial primero porque realmente los jugadores estaban viajando todo el día. Después cuando llegábamos no podíamos hacer nada porque era estar cerrados en el hotel y en una parte del hotel que pertenecía, se había cogido para la selección y ya está. O sea, no podía haber contacto ninguno con nadie, no se podía salir prácticamente. O sea, yo creo que fue a los jugadores. Está claro que para una Eurocopa sí, y para mí también, ¿no? Para cualquier persona que tenga algo que ver con el fútbol, es un sueño, una Eurocopa como un mundial y demás. Pero esa Eurocopa tuvo un componente y una carga psicológica, yo creo que mayor a cualquier otra anterior, ¿no? Vivida por dichos condicionantes, ¿no? COVID y viajes continuos. No había ok. un sitio donde, digamos, jugases 2 partidos seguidos. Por eso siempre eso influía. Y con todo eso, pues eso influye en la manera en la que trabajas con el jugador, en la manera que le pasas la información. Después de ese periplo, Shevchenko abandona la selección con su cuerpo técnico y la federación me pide a mí quedarme con el próximo staff técnico. Pues Shevchenko me da el visto bueno y dice, vale, si ves que quieres quedarte y hay una propuesta, pues adelante. Yo pues sigo en la selección nacional, esta vez ahora con Alexander Petarkov, ¿no? Que es el seleccionador sub-20, sub-21 en ese momento y sub-19 que ganó, eh, que consiguió ganar el Mundial sub-20 en el 2019 para Ucrania. Y pues con ese entrenador empezamos para la clasificación para el Mundial de Qatar, del Mundial 2022, y la Nations League. Estábamos en la Liga B, ¿no? Con el Ujú. objetivo de ascender a la Liga A. Y al final también, pues, una experiencia, yo creo que
sobre todo marcada por una fecha, ¿no?, concreta, que es el 24 de febrero del 2022, cuando comienza la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un poco, pues eso, pues cambia un poco todo y trastorna un poco todo, ¿no? Desde el momento en el que habíamos hecho segundos en el grupo, detrás de Francia, y teníamos que jugar en marzo, si no me equivoco era el 19 de marzo, pues eso, el playoff ya para clasificarnos al Mundial. Teníamos que jugar la semifinal con Gales y digo, con Escocia, y la final con el que tocase entre Gales. Sinceramente, pues, no me acuerdo cuál era el segundo equipo. Ganó Gales su semifinal y nos tocaba con ellos, entonces al final. Si ganábamos a Escocia, pues por los motivos de la guerra y demás, la selección no pudo jugar esos partidos, y entonces, después de un tiempo de incertidumbre por la situación, cómo va a continuar la selección y el fútbol, se decidió conjunto con la FIFA que jugásemos en junio, ¿no? Había unos partidos de selecciones de la Liga de Naciones en junio, ¿no?, después de la temporada. Pues nosotros, justo antes de esos tres partidos de Liga de Naciones, jugaríamos también estos dos de clasificatoria con Gales y Escocia. Por eso agradecer siempre también a esas selecciones y a esas federaciones que pusieron todo de su parte para que los partidos se pudiesen ejecutar, y para que Ucrania pudiese jugar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Tuvimos una pequeña, digamos, pretemporada de mayo hasta finales de esos partidos, ¿no?, de mediados de junio, un mes y medio, en el que estuvimos toda la selección junta, de concentración, entrenándonos, ¿no?, preparándonos para esos partidos. Y bueno, pues el primero fue exitoso contra Escocia, el segundo ganamos 3-1 en Hampden Park, y en Gales después perdimos la final, ¿no?, 1-0 contra la Gales de Bale, que fue la que después llegó al Mundial de Qatar. Después de eso también tuvimos los partidos de la Liga de Naciones, jugamos en septiembre. Después finalizamos la Liga de Naciones, acabamos segundos detrás de Escocia. En el último partido con ellos empatamos a 1 y no pudimos. Nosotros teníamos que ganar, a ellos le valía el empate para acabar primeros. Y así, digamos, y en finales de ese año ya acabamos. Se acabó el contrato mío con la selección y finalicé, pues, vinculación con la selección nacional. En ese segundo periplo, con el segundo cuerpo técnico, yo era el analista jefe. Al fin y al cabo, yo era el que llevaba toda la sección de análisis. Es verdad que era un cuerpo técnico más limitado. Del anterior nos habíamos quedado yo y Alexander Sofkovsky, ¿no?, como asistente del cuerpo técnico de Shevchenko. Y pues bueno, digamos, sin análisis antes pues había tres personas, ¿no? Ahora mismo con el nuevo cuerpo técnico estaba yo solo, con una persona más que llevaba un poco el, digamos, análisis de datos. Se limitaba más a eso, ¿no? Y bueno, pues también un libro interesante como cualquier otro, ¿no? Muy especial por la situación, en el contexto en el que se realizó, ¿no? Y después de eso, pues yo ya cuando también empezó la guerra ya y me había ido, vivía en Kiev, pero había vuelto a España ya en ese momento, ¿no? Por dar esa seguridad a mi familia, ¿no? Yo que podía salir del país, pues vi que era lo esencial, ¿no? Al fin y al cabo el fútbol sí, pero la familia era lo primero. Yo al fin y al cabo, como no teníamos concentraciones internas, todas las concentraciones yo viajaba desde España, desde aquí, y así, finalizamos. Y después, digamos, este último medio año he estado trabajando como analista de un equipo de Ucrania. Ahora acabó la temporada, hemos vuelto, ya, digamos, de primera división, el Zorya Lugansk, que había participado en competiciones europeas, pero había empezado muy mal la mitad de temporada, cambiaron de cuerpo técnico, estaban luchando por no descender, y bueno, este medio año hemos conseguido el objetivo más o menos holgadamente, porque el equipo tenía calidad suficiente, ¿no?, para mantenerse. Le pudo la doble competición al final, fue un momento complicado. Habían acabado terceros el año pasado, y este año, pues eso, hemos acabado octavos, que al fin y al cabo, viendo que iban decimocuartos, decimoquintos cuando llegamos, no está mal. Ok. Eso, Y has dicho en 2 palabras, pero te he gastado muchísimas palabras. Ahí ya tú corta todo lo que puedas. vale, no, está perfecto. Quería preguntarte, bajo tu experiencia, ¿qué crees que es lo más importante para un analista? Sí, para mí hay una cosa que, a ver, yo creo que todos los profesionales, los que están dentro, lo sabemos, pero muchas veces desde fuera se ve de otra manera, ¿no? Porque siempre el analista dice saber, proponer, ser una persona que no solo sepa de fútbol, sino que le gusta proponer, le gusta buscar soluciones, pero para mí lo esencial es que el analista sepa adaptarse a lo que quiere el míster. Porque al fin y al cabo el analista es un instrumento de ayuda muy importante para cualquier cuerpo técnico, ¿no? Porque lo que haces es le permites al entrenador
enfocarse en diferentes cosas, también muy importantes, como la gestión de plantilla, probablemente la más importante, ¿no? Al fin y al cabo, que por eso que es la función principal del entrenador. Fue gestión del plantilla en su modelo de juego, en cómo quiere ver, cómo quiere llevarlo a cabo, ¿no? Y el analista lo que hace es eso, pues, darle la información filtrada, la información necesaria, la información puntual, pero para que esa información sea esencial y sea práctica y eficaz, lo primero que tiene que hacer y lo más importante para el analista es entender al entrenador 100%. ¿Qué es lo que quiere el entrenador, ¿no? O sea, ver el fútbol al fin y al cabo con tus ojos para ver un poco una visión diferente, pero sobre todo lo principal es ver lo que quiere ver el míster, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde esa visión del míster, ¿no? Poderle enseñar al míster eso en lo que él quiere verse reflejado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, comprender la necesidad del entrenador, del míster con el que se trabaja. A partir de ahí, cuando ya se tiene esa base, esos fundamentos y esos pilares necesarios, es ya cuando el analista, pues es cuando puede proponer más, ¿no? Al final, que el mejor, como siempre, me decía siempre Jorge Raffo, es una cosa que había escuchado de Menotti, ¿no? Que descanse en paz, era que el mejor entrenador no es el que más ejercicios o demás ve, ¿no? Sino el que más errores ve en la práctica del fútbol, ¿no? El que más errores ve y puede identificar, ¿no? Porque ver errores es una cosa, identificarlos, de dónde vienen, cuál es la raíz y el por qué, es otra cosa. Pues el analista un poco igual, ¿no? Vamos, seguimos siendo entrenadores de fútbol. No es poder identificar, ¿no? La raíz del error, la raíz del por qué, ¿no? Por qué no hemos podido realizar, por ejemplo, lo que se estaba planificando en la semana, ¿no? De trabajo, en la temporada de trabajo, por qué no se ha podido llegar a esto, por qué al revés hemos realizado otras cosas que igual también han dado éxito, ¿no? Un poco eso, poder identificar sobre todo esos errores o esas cosas que van sucediendo en los partidos y sobre todo en los entrenamientos, ¿no? Que muchas veces el analista es visto como la persona que está en los entrenamientos, o arriba o abajo, depende, ¿no? Depende de cuántos analistas se tenga y demás, el que va dando comentarios, viendo lo que está sucediendo, pero sobre todo en un club, ¿no? En una selección también, al fin y al cabo, difieren un poco los trabajos, pero sobre todo en un club, el trabajo esencial del analista es el día a día, es el entrenamiento, ¿no? Es donde el equipo mejora, donde el equipo soluciona los errores. Con respecto a trabajar con un club y una selección, ¿cuál crees que es como la principal diferencia o cómo es el día a día entre un club y una selección? Pues porque no están en selección, no se reúne como todo el equipo y va cambiando, pues convocatoria a convocatoria. Entonces, ¿cómo hacen como la transición para llevar como la misma identidad de juego y los mismos resultados, pues que vayan teniendo éxito? La principal diferencia es que el club tiene a los jugadores diariamente, la selección no tienes tus jugadores, sino prestas jugadores de otros clubes, ¿no? Para 4 periodos al año de 10 días. Al fin y al cabo, eso sin contar con las competiciones no internacionales ya importantes. Y al fin y al cabo, pues eso marca porque una selección al final, igual es que al final del año, depende de años, depende de situaciones, pero igual has tenido 40 50 días al año a los jugadores. De esos 40 50 días, 10 12 son partidos, otros 10 son de recuperación, 12 igual más, ¿no? Al fin y al cabo, entrenamientos reales, igual tienes 20 entrenamientos al año, entrenamientos en los que puedas realmente probar lo que quieres hacer y demás. Por eso en la selección toca un valor muy importante el scouting, ¿no? Para cualquier analista y demás, y entrenador, ¿no? El realmente seleccionar a los jugadores indicados, ¿no? Porque es muy importante, lo primero, implantar una idea. O sea, que los jugadores desde la primera convocatoria vean una idea que se quiere realizar, ¿no? Y que esa idea sea acorde pues, a lo que tienen los jugadores nacionales, ¿no? A lo que te pueden dar, ¿no? Porque si en un club es muy difícil, desde una plantilla, digamos, venir a un club y revolucionar el estilo de juego, no de un club que ya, digamos, lleva 3 años jugando a una cosa, pues intentar cambiarlo, ¿no? Entrenando día a día, si eso ya es difícil, pues en una selección, sin prácticamente entrenamientos reales con estos jugadores, que mañana van y vuelven a otro ritmo de entrenamiento, a otro día a día completamente diferente, ¿no? En muchos casos, no en todos, pero en muchos sí, pues lo complicado es eso, es primero implantar la idea sencilla, sobre todo eso, sencilla y concreta. O sea, la comunicación. Lo primero que se tiene que trabajar es la comunicación jugador-cuerpo técnico, ¿no? Cuando el entrenador, por ejemplo, nosotros con Shevchenko, yo creo que yo vi ahí un gran ejemplo, ¿no? De cómo simplificar
pero hacer eficiente 100% esa pequeña comunicación, ¿no? No era comunicar con, digamos, algo sobrenatural, diálogos o prácticas tácticas irreales, no, no, no. Era desde la simpleza, conociendo lo que él quería ver al final, ¿no? O sea, el objetivo final, hacerlo llegar, no de camino, que sea el camino más recto posible hacia ese objetivo final, que era jugar de una manera muy especial también, porque la selección de Shevchenko, no sé si se acuerda la gente, pero realmente era una selección que quería ser propositiva, jugar muy bien con balón, muy organizada atrás cuando tenía que defender en los momentos defensivos. Ahí yo creo que el trabajo de gente como Tassotti, Maldera y demás, sobre todo en esa parte, ¿no? En la parte de organización defensiva, en bloque medio, fue excelsa, ¿no? Y los jugadores, y eso, por eso, desde esos pasos, de la fácil comunicación para que se comuniquen los objetivos. Segundo, que los jugadores en los entrenamientos sepan lo que van a hacer, ¿no? O sea, el ver al objetivo que hemos implantado estamos llegando a través de los entrenamientos. Eso acelera procesos y en una selección es muy importante acelerar los procesos. Y después, pues eso, hacer también mucho ímpetu en el trabajo individual, no que en el trabajo, porque al fin y al cabo, trabajo individual y en pequeños bloques, ¿no? Esas pequeñas conexiones, igual en el club también se trabajan, pero no con la misma fuerza igual y con la misma importancia que se deben hacer en una selección, ¿no? Muchas veces igual una selección es que se basa en tres conexiones pequeñas entre tres, cuatro jugadores, ¿no? Y desde ahí se puede construir muchas cosas más, ¿no? Con esa base de jugadores que comentas, hay una comunicación frecuente mientras que están en los equipos, se analizan como detalles por mejorar, cosas por corregir, hacia dónde quiere ir la selección, el técnico qué quiere y a partir de eso se empieza a construir o solamente es en concentración de selección. No, 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 no. O sea, al fin y al cabo es un trabajo diario también. Diferente, porque otra vez no tienes al jugador enfrente, pero es diario, porque lo primero te da, es verdad que la selección al cuerpo técnico en sí le da también una riqueza de poder conversar entre ellos mucho más tiempo o sea, realmente revisar cualquier idea que se quiera implantar, o sea, en el mismo cuerpo técnico, hablarla hasta las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, realmente como mientras los jugadores están con los clubes, tú lo que puedes ir, lo que hacemos es ir viendo a los jugadores, estar en comunicación con los clubes, o sea, desde el rendimiento de los jugadores ahí, rendimiento físico, cómo se encuentran de salud, momentos de entrenamiento, con algunos, eso ya también depende de clubes, ¿no? Porque hay clubes que son más, digamos, tienden más a conversar y a comunicar, otros que son más cerrados, ¿no? Y no les gusta mucho, también dependiendo del cuerpo técnico, dar información, pero visitar a esos equipos, o sea, el día a día de un entrenador de un seleccionador y del cuerpo técnico es eso, es visitar partidos, visitar equipos, estar en contacto directo con los jugadores, muchas veces cosas que vemos, a veces pues apoyar a un jugador que lo está pasando mejor, peor, con simple una llamada, estar atentos. Muchas veces esas llamadas se dividían, digamos, mira, tú llamas a este, no sé, tú hazte cargo de estos, próxima semana cambiamos, ¿no? Para que los jugadores también vean que hay una organización que está detrás de ellos, ¿no? Que se les sigue, hablar con posibles jugadores potenciales para la selección, para que ellos también tengan esa motivación de puedo llegar, ¿no? Puedo llegar, puedo estar ahí, ¿no? Después organizar un poco la pirámide de fútbol en la federación, ¿no? Porque la selección nacional no es solo selección nacional, sino hay una organización detrás que es la federación, que es lo más importante, que tiene muchas más selecciones, desde el fútbol sub-21, sub-19 y demás, ¿no? Pues mantener siempre también contacto con esos cuerpos técnicos, implantar esa, como digo, filosofía de a dónde hay que dirigirse, dónde queremos ver. Nosotros también hacíamos mucho un análisis del jugador ucraniano. Ya lo hacía yo en su momento en el Shakhtar Donetsk y lo continuamos haciendo un poco en la selección nacional, un poco. ¿Qué es el jugador ucraniano? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿A dónde nos puede llegar? ¿Qué tenemos que cambiar para potenciar otras cualidades? ¿No? Y un poco ese es el día a día del entrenador en una selección nacional, ¿no? Y del cuerpo técnico. El estar ahí. Y el analista, ver muchos partidos, muchos jugadores diariamente y tener una lista igual de más de 200 jugadores vistos, que al final tiene que llegar a una lista para ya el entrenador jefe de máximo 40 50 y como mucho, ¿no? Aparte de los que él ya ve también de por sí, ¿no? Vale. ¿Cuál ha sido tu momento más dulce y el momento más difícil de tu carrera? Vale, pues a ver, yo creo que lo principal es que el fútbol
A ver, el más difícil está claro y lo tengo muy claro, ¿no? Es la derrota contra Gales en la final del playoff para el Mundial 2022, por toda la situación, todo el contexto, ¿no? Un país en guerra, un país en el que sabíamos que era importantísimo para también la gente que estaba ahí, ¿no? Que pasando un verano difícil, un tiempo difícil, el poder ver que Ucrania llegaba a la final. Una generación para mí impresionante de, en primer lugar, personas, ¿no? Los jugadores y después ya jugadores. Para algunos de ellos, bueno, igual participan en esta Eurocopa, pero podría ser igual su última oportunidad grande de un torneo grande con su selección nacional, ¿no? Ya veremos cómo llegan este verano a la Eurocopa y, y ver que, yo creo que sobre todo el ver que lo teníamos en la mano, ¿no? Porque fue un partido que yo creo que fue una derrota, no quiero hablar tanto de merecimiento, ¿no? Pero en el que pudimos hacer más, ¿no? Primero, desde nuestra parte futbolística, yo creo que en la finalización pudimos hacer más, tuvimos una clarísima al principio, una clarísima al final, o sea, te hablo de clarísimas de gol seguro, ¿no? Sí, un Ya, jugador que no le dio a portería vacía el balón y al final un cabezazo desde prácticamente el área pequeña que el portero reaccionó de forma espectacular, ¿no? Por eso siempre digo, al final el merecimiento o no merecimiento depende de tantas cosas que si el portero hizo esa parada en el momento especial, es que entonces se merecían. Hicieron todos porque el portero también es parte del partido, ¿no? Y está ahí para parar. claro, Y si la sí, paró, entonces dio a su selección el merecimiento de pasar, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que hay tantas ocasiones que lo ha parado todo el portero. Pues, si el portero ha cumplido su función, es parte de que el equipo ha funcionado, ¿no? Después ya vamos a hablar mucho más, ¿no? Pero está claro que es esa, ¿no? Por todo el contexto y simplemente por no haber podido clasificarnos a un mundial, ¿no? Que sería yo creo que una cosa muy especial el haber hecho en 2021 Eurocopa, 2022 Mundial, ¿no? Haber juntado esos 2 años así y finalizar el 2022 con el Mundial, pues yo creo que esa habría sido una cosa maravillosa. Ese silencio, una hora de silencio en el vestuario prácticamente, mientras escuchábamos que se caía el estadio ahí en Cardiff por la celebración, los festejos de la selección de Gales. Eh, Hubo jugadores de esa selección que, a pesar de sus festejos, yo creo que solo agradecerles su apoyo porque bajaron a nuestro vestuario, o sea, nos saludaron uno a uno, ¿no? Nos desearon la mejor del mundo. Y nada, seguro es el peor momento, ¿no? Mejores, es que al final cuando hablamos de mejores y peores muchas veces tendemos al resultado, ¿no? Y en mejores también, haber ganado, no sé, haber llegado a cuartos de final de la Eurocopa con la selección ucraniana, ¿no? Que al fin y al cabo era su mejor resultado en competiciones continentales hasta ese momento, ¿no? Pero también como unos mejores momentos, pero yo creo que está hecho de momentos y momentos, porque el día cuando pierdes contra Inglaterra en las cuartos de final, aunque ya para ti hayas cumplido el objetivo marcado, ¿no? Llegar como mínimo a cuartos. Bueno, como mínimo no, ese era, digamos, uno de los objetivos medios ya ahí avanzados. El mínimo era pasar de grupo, no a octavos. Cuando consigues ese, o sea, el gol en el descuento, o sea, el fútbol está hecho de momentos, pero y cada momento hay que disfrutarlo. Por eso yo creo, momento como el gol en el descuento en el octavos de final de una Eurocopa. Muchas competiciones ganadas con el Shakhtar, con el fútbol base del Shakhtar, ¿no? Cada año hubo 2 años en los que ganamos todo, lo ganamos todo, ¿no? A nuestro máximo rival, que era el Dinamo de Kiev, y pues eso, cada victoria, cada momento. Después momentos que no tienen que ver con la práctica del entrenamiento y del fútbol en sí, ¿no? Como el agradecimiento de algún jugador, de algún entrenador con el que has trabajado, ¿no? Los momentos que pasas con cuerpos técnicos. Yo creo que es lo peor siempre lo puedes identificar, como hemos hecho muy rápido, ¿no? Lo mejor yo creo que es disfrutar de cada momento, porque el fútbol hoy en día es tan intenso que no te permite eso, ¿no? Hoy en día vemos imágenes como la que ha salido hoy, no sé, de Klopp solo, ¿no? En Anfield, con el estadio vacío en el centro. O sea, esas cosas de poder estar y disfrutar el momento, de disfrutar el momento día a día, ¿no? Día a día, que el fútbol muchas veces nos lo quita. Porque hemos ganado hoy, pero mañana hay que entrenar porque si no ganamos dentro de 2 días, el partido de hoy no vale nada, ¿no? Y aunque haya sido contra el rival más importante, aunque haya sido un partido personalmente, ¿no? También con muchas cosas personales que tienden a cambiarnos la perspectiva de los momentos, ¿no? bajo tu experiencia, ¿hacia dónde crees que va el fútbol con la incorporación de la tecnología? Pues lo que hemos dicho, hacer que ese tiempo, que esa intensidad sea aún mayor, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que da la tecnología, para mí lo principal es, te ayuda ahorrando tiempo. O sea, nos da una capacidad para realizar más cosas en menos tiempo. Y esencialmente por eso es que es casi un arma más que una herramienta. Es una herramienta realmente
muy necesaria. Yo creo que o sea, indispensable hoy en el día en el fútbol, ¿no? Pues una herramienta que te permite pues, simplemente analizar no dos partidos, dos, sino cinco al mismo tiempo. El que te permite ver cosas que igual no lo veías antes con las herramientas que se tenía, una simple cámara y demás, ¿no? Eh, Hay cámaras con diferentes ángulos, hay drones, hay de todo, ¿no? Hay tecnología de identificación de los jugadores, no en el vídeo, ¿no? O sea, al fin y al cabo el GPS, ¿no? Todas estas cosas que nos permiten a los analistas ir buscar más lo que decía cuando hablamos de lo principal del analista, ¿no? Buscar la raíz, ¿no? Y yo creo que por eso el fútbol cada vez es más intenso, más rápido también, y esto estoy seguro que tiene que ver también, aparte de lo físico y todo lo demás, que hoy en día se puede llegar más fácil a esa raíz, ¿no? Y buscar esa mejora desde esa raíz. ¿Qué opinión tienes de Flyfoot? Vale, pues Fly Food esencialmente, y yo como siempre digo, o sea, donde haya una grabación de un dron, quítame la cámara y dame esa, ¿no? Porque al fin y al cabo, el ver el fútbol desde arriba es verlo de otra manera. O sea, es ver unos espacios que antes no veías, es ver unas capacidades y unas acciones de los jugadores que estaban, digamos, los veíamos desde otra superficie, desde otros, digamos, en otros contextos. Y eso es lo esencial. Y aparte de eso, pues lo que te da Flyfoot es una posibilidad de realmente agilizar todo. Agilizar un proceso para evaluar rendimiento, no solo táctico, sino físico en lo táctico, ¿no? Que yo creo que eso tiene que ser la siguiente evolución fuerte, ¿no? En el análisis y en la tecnología, ¿no? El poder coordinar el análisis táctico, el análisis de movimientos, el análisis gestual con el análisis físico, ¿no? Del rendimiento físico. Si te toca definirlo en una palabra, ¿qué es Flyfoot para ti? Una difícil, pero yo creo que si me pongo a pensar, yo creo que rendimiento. A mí Fly Rendimiento. Food me da rendimiento en mi trabajo, rendimiento en el trabajo de los jugadores y del staff técnico. Vale. Y para terminar, ¿quién crees que va a ganar la Champions y por qué? Pues creo que va a ganar el Madrid. Motivos, pues yo creo que muchos, ¿no? Y yo creo que ya más o menos todos se han dicho. Yo creo que es un equipo que por experiencia, ¿no? De la plantilla, experiencia del equipo, de la institución, que también muchas veces es importante, ¿no? No nos damos cuenta de que no, pero que la institución de esa tranquilidad, sepa lo es importante. Es verdad que el Borussia Dortmund tiene el arma, ¿no? De no voy a perder nada, por eso lo voy a dar todo, ¿no? Eso también siempre es un arma importante. Pero yo creo que el Real Madrid ha demostrado saber gestionar estas cosas, estas situaciones, y sobre todo por una cosa, que el Madrid es un equipo al que el Borussia Dortmund, quieras o no, en las semifinales contra el PSG les ganó sabiendo que el PSG iba a buscar una manera de jugar, ¿no? Muy concreta. Le supo contrarrestar sus cosas positivas, después podemos hablar de muchas cosas más como palos, largueros y demás, ¿no? Pero supo contrarrestar muy bien y efectuar un ejercicio defensivo de alto nivel, ¿no? Durante muchos minutos de la eliminatoria, ¿no? Yo creo que fácilmente podemos ya decir que defensivamente estuvo a un grandísimo nivel, de los 180 casi 90 seguro, ¿no? Entre los dos partidos. Pero aparte de eso, yo creo que el Madrid no es ese equipo con el que digas, vale, entonces les defiendo mejor. O sea, tiene tantas herramientas desde lo táctico, ¿no? Y sobre todo desde lo individual, que yo creo que es muy difícil realmente crear una estructura defensiva que pueda parar completamente a ese equipo, ¿no? Por eso, mi opinión es que el Madrid, quieras o no, no creo que sea un partido fácil. Una final nunca lo es, ¿no? Y una final contra un equipo que ha demostrado en Europa poder competir contra cualquiera al máximo nivel, fácil no va a ser, pero veo al Madrid campeón. Bueno, Abraham, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Daniel, y suerte, que os siga yendo bien en Fly Food, que estáis haciendo un muy buen trabajo y con una muy buena herramienta. Por eso, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por todo.